Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Últimamente hemos estado hablando de presidentes populares. El presidente López Obrador dice que es el segundo presidente más popular del mundo después del presidente Modi. Me temo que los dos pues se equivocan. Me temo que el presidente más popular del mundo es el presidente Bukele, al que le acabamos de dedicar un largo podcast. Por cierto, yo quiero agradecerle muchísimo a todos los bots del gobierno de El Salvador por lo que han llevado las cifras de engagement de mi Instagram verdaderamente a la estratosfera. La semana pasada me dediqué casi cada 5 minutos a bloquear un bot del presidente Bukele y esas cosas se agradecen. Las cifras de engagement están verdaderamente disparadas como nunca antes en la historia de mi cuenta de Instagram. Pero hoy quisiera hablar primero de un presidente muy impopular. Un presidente que cada vez es más impopular. Fíjense, tiene menos del 30% de popularidad el presidente Emmanuel Macron. Y uno dice, ¿cómo es posible que el presidente Macron, tan guapo, tan inteligente, tan culto, casado con una mujer tan guapa, tan inteligente, tan culta, mayor, lo que está súper sexy, tienen toda la onda del mundo, además es alguien que tiene una visión moderna, que ha trascendido la división entre izquierdas y derechas, que habla de valores que reúnen lo mejor del liberalismo y de la visión progresista, le vaya tan mal, de veras no lo quieren nada, de nada, de nada. ¿Por qué será que no quieren al presidente Macron? Bueno, pues yo creo que mucho de la responsabilidad de esto tiene que ver en su intento de reforma al sistema de pensiones. Y fíjense que el presidente Macron es tan listo, tan egresado de Sciences Po es el presidente Macron, que decidió no tratar de instrumentar la reforma del sistema de pensiones hasta finales de su primer mandato. Pero ahí lo salvó la campana, es decir, la pandemia, y no la pudo instrumentar. Entonces ganó el segundo mandato con muchos trabajos, pero ganó el segundo mandato y ya en el segundo mandato empezó a tratarla de instrumentar. Bueno, ¿y por qué quería instrumentar el presidente Macron una reforma al sistema de pensiones? Porque es un monstruo neoliberal que usa corbatas Hermès. Sí se usa corbatas Hermès, no es un monstruo neoliberal. Pero hay que entender pues, que estaba un poquito emproblemadito el presidente Macron y el sistema de pensiones francés por varias razones. A ver, el sistema de pensiones francés de entrada es un sistema de pensiones solidario y eso suena muy bien. ¿Qué significa que es solidario? No que todos están apostando por la liberté, la égalité y sobre todo la fraternité, sino que las cuotas que pagan los trabajadores en activo son las que sirven para financiar la jubilación de los trabajadores que están jubilados. Sin nada más que hay varios problemas al respecto. Bueno, un problema es que cada vez vivimos más. Entonces, cada vez hay que financiarles más cuotas a más trabajadores jubilados. Otro problema, pues sí podría ser culpa del presidente Macron, es que el desempleo aumenta. Entonces, cada vez hay menos trabajadores que puedan financiar más cuotas de trabajadores jubilados. Y entonces, pues de pronto, y cada vez además, pues somos más. Entonces, de pronto, las cuentas empiezan a no dar. Y luego fíjense que históricamente en Francia la edad de jubilación es bajísima. A los 62 años, los franceses se podían jubilar, lo cual es una cosa pues digo, muy preciosa si alcanza para financiar esas jubilaciones. Si no alcanza, empieza uno a estar en problemas. Y entonces, lo que propone el presidente Macron y la République en Marche, su partido, es que se cambie a un sistema por puntos, a un sistema que se parece mucho al de las Afores, es decir, en donde uno tiene, digamos, un ahorro para el retiro, en donde le va reteniendo a uno el patrón a nombre del Estado una cierta cuota para su jubilación y esa cuota para la jubilación, bueno, pues es como una bolsita que tiene uno para financiarle su jubilación. Cuando llegó el presidente Macron con esta propuesta de reforma del sistema de pensiones, ardió Troya. Bueno, ardió Troya porque más el pobre presidente Macron tiene una oposición de derecha muy latosa, la señora Le Pen, y una oposición de izquierda muy latosa, el señor Mélenchon. Entonces, pues le armaron la de Cristo Rey en las calles de Francia, etcétera. Y los sindicatos, pues ayudaron
fieles a lo que les toca hacer a los sindicatos, algunos con cuestionamientos inteligentes. Una de las cosas que decía una de las centrales sindicales francesas era, a ver, la esperanza de vida no es igual si uno es obrero que si uno es cuadro, que si uno es un trabajador de cuello blanco. Entonces, a lo mejor deberíamos hacer una reforma diferenciada. Esa era una crítica inteligente. Esa crítica, por ejemplo, refería a lo que pasa en Suecia. En Suecia, a uno tiene su ahorro para el retiro, pero cuando llega el momento de retirarse, el Estado se lo divide en una mensualidad acorde a su esperanza de vida. Si uno pertenece a un segmento socioeconómico más bajo, se lo dividen entre menos años, porque su esperanza de vida es menos. Si uno pertenece a un sistema socioeconómico más alto, se lo dividen entre más años, porque su esperanza de vida es más. Por lo tanto, tiene uno menos por mes, porque se presupone que va a vivir uno más meses. Se discutieron algunas ideas de este tipo, pero pues el señor Mélenchon y la señora Le Pen, así como discutir, lo suyo no es discutir. Y pues empezó a perder legitimidad y empezó a perder popularidad el presidente, empezó a haber una crisis de gobernabilidad en la Asamblea Nacional en Francia y va para atrás el proyecto. Y hubo que traer otro proyecto, un proyecto tibio, timorato, que de todas maneras eleva la edad de jubilación a los 64 años, que no garantiza la viabilidad del sistema de pensiones francés y que simplemente patea el problema. El presidente Macron tiene la popularidad suficiente para gobernar. Hay la gobernabilidad suficiente en la Asamblea Nacional. Ya logró que el señor Mélenchon y la señora Le Pen la dejen de hacer de pedo. Todo está más o menos tranquilo, pero el problema no está resuelto. Bueno, ¿yo por qué les estoy contando todo esto a estas alturas del partido? Porque fíjense qué casualidad que en México acaba de presentar el presidente López Obrador una iniciativa de ley que reforma el sistema de pensiones y que dice, bueno, decía originalmente que todo mundo se iba a retirar con el 100% de su salario. Cuando le dijeron que eso pues no era muy costeable, entonces dijo, bueno, está bien. Solo los que ganen, la fórmula es más complicada que eso, pero la voy a dejar for dummies, solo los que ganen menos de 16,777 pesos se van a retirar con el 100% de su salario. Bueno, pero las cuentas igual no salen porque el presidente López Obrador dice que eso se va a financiar con lo que recaba el instituto para devolver al pueblo lo robado y está pendiente de otras reformas que también presentó, como la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Ahora, el presidente López Obrador pues difícilmente va a lograr la aprobación de todas esas reformas que están unas concatenadas con las otras, porque no tiene la mayoría calificada en el Congreso y no puede hacer reformas constitucionales. Pero ya salieron los partidos de oposición, el PRI, el PAN y el PRD, a decir que sí, que está muy bien, que ellos están a favor de las reformas del presidente López Obrador y que las van a votar. Claro, las van a votar porque saben que están amarradas a otras reformas que no van a votar y por lo tanto no son realidad. Y el presidente López Obrador sabe que esa reforma al sistema de pensiones tampoco va a salir. Bueno, y entonces, ¿por qué le hacen tanto a la mamada? Es decir, ¿por qué están hablando de unas reformas que no existen? Pues porque estamos en año electoral. Entonces, el presidente, para que vote uno por Claudia Sheinbaum, sale a decir, nosotros somos los buenos y queremos que la gente se retire con el 100% de su sueldo, que no se pueda, ya es otra cosa. Entonces, como los presidentes del PAN, el PRI y el PRD quieren que vote uno por Xochitl Gálvez, salen a decir, y nosotros estamos de acuerdo. Y todos estamos jugando a que estamos de acuerdo en una cosa que no se puede. Pero el presidente López Obrador tiene una popularidad altísima y la señora Sheinbaum y la señora Gálvez están en campaña felizmente. ¿Y eso cómo se refleja en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo logramos que no nos pase lo que está pasando en Francia y cómo factorizamos eso de cara a la próxima elección? Esa es la pinche complejidad de la retórica política y de nuestra complicidad con ella. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en el que
Tratamos de tomar un problema de por sí complejo y lo hacemos más complejo de lo que ya era a punta de bombardarlo de preguntas. Nosotros además tenemos buenos cómplices para hacer esto, que son pues personas que son amigas, que son expertas y a las que leemos en este y otros periódicos de vez en cuando. Es el caso de Valeria Moy. Valeria Moy es una brillante economista, es la directora, es la directora del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, es columnista del Universal y en el Universal acaba de publicar hace unas semanas una columna que les recomiendo muchísimo que lean y que vamos a poner la liga aquí en la descripción de Spotify, que se llama Entre lo necesario y las campañas, y en donde habla justamente y de manera muy aterrizada y puntual de esto que pues, he referido yo a lo que sucede en Francia un poco a manera de parábola. Es decir, lo que hace Valeria Moy en esta columna es decir, a ver, están hablando los candidatos presidenciales del sistema de pensiones. Están hablando de los programas sociales y de aumentar las transferencias directas. Están hablando de que México va a ser un país de energías limpias. Están hablando de que van a hacer obras de infraestructura. Y no están hablando más bien de un sistema de cuidados, que sí sería muy necesario, pero a lo mejor no es muy sexy hablar de ello. Y lo que está advirtiendo Valeria Moy en esa columna es justamente este juego perverso del que somos cómplices políticos y ciudadanos, en donde ellos hablan de cosas que no se pueden hacer porque son atractivas o porque suenan atractivas, y nosotros hacemos como que les creemos hasta que no. Ese juego perverso es de toda la vida y de todos los países, Valeria Moy. Hola, Nicolás. Yo creo que sí. Yo creo que está relacionado con los ciclos políticos y con la duración de los ciclos políticos. Normalmente lo que vemos, obviamente las campañas que duran unos meses, en el mejor de los casos, aunque a veces parezca que llevan años, lo que vemos es que se llenan de promesas, algunas viables, la mayoría inviables, muchas salen a bote pronto conforme se van diciendo, pero además el político en sí gobierna en el corto plazo, típicamente. El político quiere tener obras, quiere tener resultados, quiere tener algo que enseñar. ¿A quién le gustaría que te dijeran, oye, vamos a hacer una obra que no va a cambiar nada para ti, que en 20 te va a costar, eso sí, te va a costar porque financieramente, pues las finanzas públicas se van a estirar y que verán los resultados en 20 años o en 25? Oye, ¿por? Si alguien te va a decir, oye, yo te voy a dar, hoy estaba viendo un anuncio por ahí que decía que otra propuesta de otro partido político es, y a los jóvenes les vamos a dar 120,000 pesos. Ah, bueno, pues ¿quién da más? ¿No? Pongámonos todos en este ritmo de, pues, ¿quién da más? Para ver cómo lo hacemos. Yo creo que en realidad está en función del plazo, del tiempo. Como el político está buscando la aprobación y en consecuencia el voto en el corto plazo, pues evidentemente busca lo que trata, lo que conecta con las personas en el corto plazo, y luego pues eso se traducirá en políticas que afecten el corto plazo. Y a veces se nos olvida que el largo plazo está hecho de muchos cortos, y entonces no tomamos decisiones que a lo mejor nos suenan bien, que a lo mejor los resultados son de muy largo plazo, pero que tendríamos que tomar si queremos eventualmente construir un mejor país. Entonces yo creo que sí pasa casi en todos lados, porque los debates, mencionabas el caso de Francia, pero estos debates pasan en todos lados, pasan en muchas partes del mundo, y de repente vemos conversaciones que no son ajenas a México, que de repente en México, claro, nosotros estamos continuamente viéndonos el ombligo, ¿no? Y pensando que lo que pasa aquí solo pasa aquí. Y no, y estamos viendo que pasa en otros lugares este tema de empleo, de transferencias, de programas sociales, de finanzas públicas estiradas, de las obras del metro, las obras de un aeropuerto, se cancela un aeropuerto, se abre otro aeropuerto, y ni siquiera estamos hablando de México, ¿no? Estamos hablando pues de países quizás a los que queremos emular o a los que queremos copiarles algo, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es algo pues que se repite en la gran mayoría de los países. Déjame ponerle una según. No estoy seguro de tener razón, pero a lo mejor tú sí sabes si tengo razón o no, que es el factor reelección. Te voy a decir algo que yo he observado, digamos, como ciudadano interesado en lo que pasa políticamente en este país y en otros. Por ejemplo, Barack Obama, en su primer cuatrienio, en su primera administración,
No le movió mucho al Medicare. ¿Por qué no le movió mucho al Medicare? Pues porque ahí venía la elección. Entonces, ¿para qué se echaba encima a los republicanos y para qué se echaba encima, dicho con toda incorrección política, a todos los rednecks de Estados Unidos? Pues se iban a enojar muchísimo. Entonces, el primer periodo, navegando de muertito, aquí no pasó nada, vamos a tratar de conservar la gobernabilidad. Pasa la reelección, se reelige y entonces saca el Medicare, que es un poco lo que hace Macron. Es decir, los países que permiten una reelección, normalmente las reformas, digamos, más potencialmente polémicas y más potencialmente divisivas, las pasan al segundo mandato, al segundo periodo. Es, digamos, un buen seguro para generar una mejor administración pública, tener un segundo periodo en donde ya que se pasó la aduana de la reelección, es posible que, digamos, generar cambios legislativos o políticas públicas más potencialmente polémicos, pero más necesarios para un país? Depende de la duración de esos términos. No creo que funcionara en Estados Unidos si los términos fueran de 6 años o de 5 años. Creo que la corta, entre comillas, duración del mandato presidencial de Estados Unidos permite ese doble ciclo, esa reelección. En México lo vemos al revés, curiosamente. En México vemos que las reformas más o los temas más controversiales, los más complicados, los que son más difíciles de aprobar, se tienen que hacer en los 2 primeros años rápido y en friega, porque si no vas a perder esa cosa intangible que es el capital político. Y todo el mundo habla, por ejemplo, del presidente López Obrador, ¿no? Que cuando llegó al poder, pues tenía un enorme capital político, la aprobación, la gente estaba contenta, lo vemos con algunos indicadores, y que era el momento para hacer cosas que eran potencialmente complicadas. Y el presidente López Obrador optó por no hacerlas en ese momento específico. Bueno, sí canceló el aeropuerto, o sí dijo que iba a hacer la refinería. El aeropuerto lo canceló, desde luego, pero todo el mundo hablaba de una reforma fiscal, de algo que no sea solo un capricho, Nicolás, porque lo del aeropuerto al final del día fue un capricho y fue un manazo sobre la mesa y decir aquí mando yo y esto se hace así, ¿no? Decisión que le salió carísima a México, en términos de inversión y en términos de recursos perdidos que pues nunca los vamos a poder dimensionar. Pero no al presidente López Obrador, la pagamos los mexicanos, pero no al presidente le salió gratis. Al presidente le salió gratis, por supuesto, y le salió quizás electoralmente bien, yo no lo sé. Para mí, viendo las fechas, me parece increíble que un presidente tome un presidente que todavía no es presidente, un presidente electo, tome una decisión y el presidente que está en ese momento, pues no hace nada, simplemente la ve pasar, ¿no? Me parece una cosa impresionante. Pero más allá de eso, sí creo que los ciclos políticos, cuando se combinan con una población que exige poco y que se contenta rápido con lo que los gringos llamarían quick wins, está condenada a, pues, únicamente tener estos resultados de corto plazo y tener estos resultados muy cortitos y tener estas métricas que pues finalmente no construyen o no abonan a un mejor país. Yo creo que estamos entrampados un poco ahí y cuando veo lo que se propone en las campañas, pues a veces me da susto, ¿no? Estábamos platicando hace poco de qué necesita la Ciudad de México en términos de movilidad, porque claro, todos coincidimos que la Ciudad de México es un caos en términos de movilidad, cosa que no es excepcional del país, ¿no? Monterrey tiene un tema de movilidad, Guadalajara tiene un tema de movilidad, pero estamos hablando de la Ciudad de México. Y todos queríamos soluciones de movilidad. pero no fueras a tocar metro. Pero no fueras a hablar de más Metrobús. Pero no fueras a hablar de extender la red, porque ya ahí ya te tocan a ti. Y entonces yo no quiero que pues pongan una línea de Metrobús aquí afuera. Yo no quiero que haya obras del metro y que desquicien la ciudad los siguientes 3, 4, 5, 6 años. Yo no quiero que esa estación de metro que potencialmente pueda quedar cerca de mi casa baje el valor de mi inmueble. Yo no quiero que hagan obras donde metan los cables de luz por debajo de la tierra, porque no, imagínate, voy a tener aquí trabajadores todo el año y quién sabe qué va a resultar. Y entonces, ¿qué tenemos ahorita? Pues tenemos que por no atender las cosas que se necesitan en el caso de la ciudad, y esto lo podemos hacer extensivo al país, pues no estamos haciendo lo que se necesita, porque todo el mundo está esperando el voto, el siguiente ciclo político, la siguiente aprobación. Creo que la mirada más allá de los políticos, que sí es de corto plazo, también es de los ciudadanos.
sí no vemos esta cosa de el beneficio posterior o el beneficio futuro, no lo entendemos bien. No sé si ese es un fenómeno únicamente en México. Aquí no creo que sea exclusivo de México, pero sí creo que es bien distinto lo que se ve en otros países en términos de qué queremos hacer de país. No hay una visión de país de mediano, de largo plazo. Todas nuestras visiones son de cortito, así, de muy cortito, ¿no? De este año, los 100 días, ¿no? ¿Cuánto rollo hacemos por los 100 días, ¿no? Los primeros 100 días de gobierno, como si esos 100 días son qué, ¿no? O sea, deberíamos de enfocarnos quizás, no estoy diciendo que descuidemos el corto plazo de ninguna manera, pero sí tenemos que pensar en qué país, qué ciudad, qué estado, qué región queremos, porque hoy no lo pensamos. Y pues evidentemente el tiempo nos va ganando y de repente nos sorprende el país que tenemos y se nos olvida que ese país que tenemos es el país que nosotros hicimos. A ver, yo disto mucho de ser un conspiranoico. De hecho, soy particularmente escéptico hasta con las conspiraciones más granadas herederas de la escuela de Frankfurt, pero a veces no me puedo refrenar. Y a veces pienso que finalmente este cortoplacismo de los ciudadanos está un poco alentado por el sistema. Es decir, nuestra educación es muy deficiente, tenemos un problema educativo grave en el país y a veces pienso que en un país en el que la política es todavía de manera muy importantemente clientelar y se vale acusar, yo creo que a casi todos los partidos de esto. O sea, yo creo que hay partidos de masotas y partidos de masitas, pero finalmente todos apuestan a que haya un liderazgo y unas prebendas y una lana y unas despensas y acarrear votantes. Es decir, todos juegan un poco en mayor o menor medida a ese juego, qué buen lapsus tuve. Bueno, pues les conviene de alguna manera tener a esta ciudadanía que no es muy compleja, que está concentrada en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque dar una despensa es una cosa muy fácil. Pues compras aceite, compras frijol, compras arroz, ahora ya hasta compras unas tarjetas elegantísimas en el súper. Compras la despensa ya hecha. Compras la despensa ya hecha y ya, y das la despensa y se acabó y tienes el voto. Ya lo de hacer políticas públicas y legislación ya tiene su chanfle, tiene su chiste e implica así como trabajar de a de veras y negociar con gente y esas cosas que son un poco más complicadas. No está finalmente fomentada esta ciudadanía, digamos, muy poco sofisticada desde el sistema educativo para alentar un sistema que está basado en gran medida en la política clientelar. Y déjame echarle un twist conspiranoico más. Yo soy un gran defensor y un gran admirador de toda la vida del entonces IFE y de la ahora INE, pero luego no soy tan fan de la legislación electoral, porque fíjate, para constituir un partido político en México tienes que hacer no sé cuántas asambleas con no sé cuántos agremiados y levantar no sé cuántas firmas. Y bueno, pues eso nomás se hace a despensazos. Es decir, no hay otra manera de hacer. O sea, nadie va a hacer o sea, usted iría a una asamblea de un partido político en ciernes porque qué henchido de orgullo democrático se siente su pecho. Pues obvio, no. Entonces, no hay, digamos, como una perversión en el diseño del sistema que nos lleva a perpetuar este modelo de pobre ejercicio ciudadano que nos lleva a exigencias cortoplacistas y que lleva a la retórica que despliegan todos los partidos en todos los procesos electorales. A esa perversión, Nicolás, los políticos le llaman pragmatismo. Entonces dicen, soy muy pragmático. No, este candidato es muy pragmático. Este candidato o candidata es muy pragmático y de alguna extraña manera, yo soy muy literal, Nicolás. Entonces cuando a mí me dicen cuando a mí me dices, llego en 15 minutos, yo verdaderamente estoy esperando 15 minutos, no 10 ni 20, 15. Entonces cuando a mí me dicen que algo es pragmático, pues me voy como a la definición y luego digo, pues no, es que no se refería a eso, ¿no? Y ese es un poco el juego que hemos tenido. Yo, más allá de una teoría de la conspiración, no, yo creo que es absolutamente real. Yo ya pasé el punto de la conspiración. Yo creo que es real. Yo creo que les gusta tener ciudadanos que cuestionen poco, les gusta tener ciudadanos que no exijan lo que se debe de exigir, que solo se esté buscando ni siquiera debates, sino que se esté buscando o la aprobación o el show, ya ni siquiera una conversación un poquito más informada de las cosas. Yo creo que ya estamos más allá de la conspiración. Yo creo que es la realidad, porque evidentemente cuando pues
en términos generales tienes una educación muy pobre, porque México tiene una educación muy pobre y habrá que me digan, oye, no, depende, si es, no depende. México tiene una educación muy pobre como la veamos. A lo mejor hay por ahí un grupo que no la tiene, pero en términos generales, el país, los mexicanos, tenemos una educación muy pobre y eso me parece que no contribuye pues a ninguna discusión un poquito más sofisticada y a un nivel de exigencia que vaya más allá de la transferencia, de la despensa, de si pones el metro o no pones el metro. Creo que esa discusión que se debería de tener no la tenemos. Sí, creo que hay un nivel de discusión muy pobre por el sistema, por el modelo educativo, por esta educación que hemos tenido rezagada desde hace décadas. Hay que además aclararlo. Pero además, no nos gusta la confrontación. Cada día menos nos gusta la confrontación, misteriosamente, ¿no? Cualquier tipo de confrontación se ve automáticamente como un conflicto en lugar de, pues, como una diferencia que se tiene que resolver. Se ve como un problema. Hoy, cuando quieres hablar de algo, tienes que empezar siempre por lo positivo, lo optimista, lo bonito, y no puedes decir algo, oye, tenemos que trabajar en esto, porque automáticamente se vuelve un tema de conflicto. A mí me parece que esta perversión que mencionas no es una teoría de la conspiración, es la realidad. Si tienes poblaciones menos educadas, con menos capacidad de análisis, pues van a estar únicamente esperando algo del político en turno, del que sea, del partido político, del político a cualquier nivel. Eso me parece que es muy detrimental, porque de repente escucho, es que tendríamos que ser como Dinamarca o tendríamos que ser como Suecia. O mira, en términos de equidad de género, el que marca la pauta es Islandia. Y digo, me llama mucho la atención que propongamos o que digamos que nos queremos parecer a esos países y que no hagamos absolutamente nada por parecernos a esos países, porque entonces en realidad no te quieres parecer a esos países, simplemente pues los ves y ya, ¿no? Y aplicas algo completamente distinto a lo que verdaderamente sucede y a lo que verdaderamente pasa en esos países. Yo creo que estamos muy acostumbrados a no tener la discusión, a no tener un debate en serio. Incluso los foros de discusión y los foros de debate ya no son eso. Y evidentemente, pues esto deteriora la vida democrática, no solo de México, de cualquier país que caiga en eso. Y creo que estamos ahí. Entonces, proponían la edad de las pensiones y bajarla, y uno más, y otro más, ¿no? Y ya no, que no sea 65, que no, mejor 62, no, vámonos a 60, 57, órale, ¿quién da más? ¿No? Y yo nada más digo, bueno, la expectativa de vida aumenta y aumenta y aumenta, ¿no? Con un costo más, porque si me dijeras, bueno, vivimos más, pero perfectamente saludables y en una vida linda, cómoda y hermosa, pues entendería O estamos el creciendo sistema, ¿no? cabroncísimo. Pues no, eso está increíble, pues venga, pero pues no está pasando eso, porque además sí se vive más, pero con enfermedades caras, con enfermedades largas, con enfermedades duraderas, con una diabetes que es bien caro tratar. Entonces, ¿pero qué queremos? ¿Jubilarnos a los qué? ¿A qué te gusta, Nicolás? ¿40? ¿50? Ahora sí que ¿quién da más? Porque no importa. Si entramos en el momento de la rebatinga, pues es la rebatinga, ¿no? Ya no importa. ¿Y en qué momento vamos a discutir la expectativa de vida, el sistema de pensiones en términos generales, el sistema de salud? ¿En qué momento decidimos o discutimos sobre la informalidad o la formalidad? No, esas discusiones, la verdad es que qué flojera. Mejor, pues jubilémonos ya o retirémonos ya. ¿Dónde pasamos a cobrar? Voy a cometer un pecado, pero digamos, me excuso, aunque los políticos lo cometen todos los días y sobre todo el presidente de la República. Voy a ser autorreferencial, es decir, voy a citar el podcast que acabamos de hacer sobre... Qué poco elegante, Nicolás, eso no se hace. Cero elegante. Pero bueno, tengo el mal ejemplo todos los días en mi celular. A ver, voy a aludir al podcast que acabamos de hacer sobre el presidente Bukele con Ernesto López Portillo, en donde explicaba Ernesto de manera, pues yo diría que muy clara, por qué le va tan bien a Bukele. Y lo que decía es, los procesos no son sexys, los resultados sí son sexys. Entonces, lo que se dedica a Bukele es una fábrica de resultados con unos procesos horribles, pero al cabo que nadie piensa en los procesos. ¿Cómo hacemos? Y te lo pregunto porque es tu chamba y es la mía y creo que no lo estamos logrando. ¿Cómo hacemos para que los procesos sean sexys, para que la gente los quiera discutir? O sea, ¿cómo hacemos para que a la gente
le prenda debatir el sistema de pensiones o le prenda debatir si la solución es el metro y el metrobús. Ay, a mí me encanta eso. A mí me encanta prender eso. No, a mí Yo también, creo que pero se nomás puede nos gusta a hacer. ti y a mí. No es cierto. Yo creo que sí se Bueno, puede y a hacer. nuestros cuates. Hoy discutimos, no, espérame, no, yo creo que sí, hay muchas cosas que han cambiado. Claro, todo esto toma tiempo y sí, evidentemente se queda en cierto sector, pero hoy hablamos de finanzas públicas mucho más de lo que se hablaba antes. Hoy hablamos de balanza comercial mucho más de lo que se hablaba antes. Hoy hay más voces. Eso me parece que hay algo, que sí hay avances, no los que nos gustaría, no, porque estamos nadando contra una corriente muy fuerte que es la educación en general. Esa es la complejidad, ¿no? Yo creo que ahí vemos ese tema a los estudiantes, a los jóvenes, ya ahora sí di el viejazo, pero a los jóvenes ahí sí diles procesos, ¿no? Y ya ahí en ese instante, esa palabra que es completa y absolutamente intangible, porque tú hablas de un proceso, eso no es nada, Nicolás. O sea, si tú hablas de un proceso, ¿qué quiere decir? Pero en cambio si dices bajó la tasa de criminalidad, bajó la tasa de delincuencia, eso ya es un resultado. Y eso es tangible. Cuando hablamos de un proceso, estamos hablando como del éter, estamos hablando como de la materia oscura, no sabemos bien qué es, ¿no? Y en ese sentido, cuando no estás generando jóvenes con un pensamiento complejo, que tengan una capacidad de abstracción, un proceso no es nada, un proceso no existe, ¿no? Porque pues, no es tangible, estás hablando de cosas que no tienen ningún asidero con la realidad, los resultados sí están ahí. Yo creo que sí tenemos que explicar mejor. Creo que ahí tenemos que asumir un poco nuestra responsabilidad. Yo verdaderamente creo que, y sí voy a revelar lo nerd que soy, yo creo que cualquier tema puede ser súper sexy. Creo que el único chiste es cómo lo explicas. Creo que sí se puede hacer. Creo que en gran medida ese es el éxito del presidente, que explica cosas, yo no sé si bien o mal, ¿no? Pero plantea cosas que pueden ser muy complicadas y las explica de nuevo muchas veces de forma incorrecta y en el peor de los casos de forma falsa, ¿no? Pero las simplifica. Y en ese sentido se vuelve tangible. ¿Cuándo vas a oír al presidente hablar de los procesos? ¿Qué es eso? Eso es algo intangible. Sí tenemos que explicar mejor. Y yo creo que se puede. Yo sí estoy fervientemente convencida de que se puede y que podemos hacer casi de cualquier tema un tema sexy e interesante. El reto existe, por supuesto, pero estoy convencida de que se puede. Tienes razón, pero te la voy a complejizar más, que de eso trabajo yo. A ver, sí tienes razón. El presidente logra poner en la agenda de discusión temas extraordinariamente complejos a partir de su exposición, no diría explicación, pero de su exposición de ellos. Tienes razón, esa es la palabra correcta. Muy llanas. Pero entonces lo que sucede es una cosa que a mí me resulta entre preocupante y aburrida. Fíjense que se puede ser preocupante y aburrido al mismo tiempo, y ahorita voy a llegar al ejemplo de ello. Pues la mañanera la ve la gente para dos cosas: o para decir que el presidente tiene razón y es lo máximo y es el salvador de la patria, o para decir que el presidente es un horror y qué barbaridad y está destruyendo el país. Y luego hay una serie de espacios en los medios de comunicación, digitales, electrónicos, impresos, que a lo que se dedican es a la confirmación del prejuicio del lector o del escucha o del vidente. Es decir, yo ya sé que, y todo además gira en torno al presidente, no gira en torno al sistema de pensiones ni al metro. El sistema de pensiones del metro a todo mundo le vale un poco madres. Se trata de hablar del presidente. Y entonces yo ya sé que mi público odia al presidente. Entonces yo voy a decir todo el día que el presidente es malvado, es un horror. Voy a decir mucho Venezuela, voy a decir mucho El Salvador, voy a decir mucho populista, voy a decir mucho Diego Fonseca, y ya me va a adorar mi público porque odia al presidente. O al revés, yo sé que mi público ama al presidente y entonces yo voy a decir mucho transformación, voy a decir mucho izquierda, voy a decir mucho pueblo, voy a decir mucho progresistas, voy a decir mucho dimensión social, y entonces ya yo sé que, y voy a decir mucho conservadores y fifís, y entonces ya yo sé que mi público va a estar muy contento. Lo cual no es un ejercicio muy constructor de ciudadanía ni de uno ni de otro lado, ni de otros lados. No hay también una perversión, y yo ya lo veo a estas alturas como una perversión del modelo de negocio de los medios de comunicación y de los comunicadores,
que lleva a que, digamos, se achate la discusión porque todo se trata de hablar bien o de hablar mal del presidente? Absolutamente. Tú no sabes cuántas llamadas tengo de, por favor, ¿podrías hablar hoy de lo que dijo el presidente? La frase es, ¿podrías hablar hoy de lo que dijo el presidente? ¿Qué dijo el presidente? Porque no escucho la mañanera, yo qué dijo el presidente. Y me pasa cualquier cosa, ¿no? Y es que eso no importa, no es relevante, ¿no? Esa conversación da igual, déjala pasar. No, pero es que lo dijo el presidente. No, es que no dudo que lo haya dicho el presidente, pero imagínate si vamos a estar hablando todo el tiempo de algo que dijo alguien más. Me parece agotador porque en efecto te distrae de lo importante y estás hablando todo el tiempo dándole vueltas a algo y entrando en esas cámaras de resonancia que bien mencionas y que son más reales que nunca. Además, con el penduleo propio del momento, ¿no? O sea, porque ya es o todo blanco o todo negro. Ya no nos damos cuenta que sí hay una gama de grises que es importante entender. Yo estoy, que como sabes, en muchas reuniones con empresarios, con banqueros, con financieros, y he escuchado de estas personas que en teoría son mucho más sofisticadas de lo que podríamos pensar que veríamos en el país, y me dicen, oye, pero el tipo de cambio está muy bien, el tipo de cambio está muy fuerte. Y digo, híjole, pues yo no sé si esa es la variable de la que tengamos que hablar únicamente en el sector financiero. No sé si haya una sola variable que explique todo lo que está pasando en México. Entonces, esta tendencia a simplificar cosas que son más complejas, no únicamente la hace el presidente, no únicamente la conduce el presidente, sino que todos caímos en el juego o cayeron, ya no sé qué figura usar ahí, ¿no? Pero todos caemos en el juego, todos los días, Nicolás. Eso es agotador y muy perjudicial para el país. Me encanta el ejemplo que pusiste, además, porque, digamos, logra dimensionar el problema. No me referiste tu conversación con la señora de las quesadillas, me referiste tu conversación con los banqueros, que solo están pensando en un factor inmediatista y que les beneficia a ellos. Es decir, el problema educativo no es un problema de las clases populares, es un problema que se ve reflejado, pues yo diría que en muchas verbalizaciones de las clases altas. A mí también, digamos, a mí que, como saben, no soy el presidente del club de fans del presidente y nunca he votado por Morena. Sin embargo, me escandalizan las cosas que se dicen sobre el presidente y sobre Morena por su clasismo, su frivolidad, sus prejuicios en los segmentos más altos de la población. Y voy a decir una cosa terrible. Me parece que deslegitiman las críticas fundamentadas al ejercicio del presidente porque es muy fácil reducirnos a quienes no estamos de acuerdo, a conservadores y fifís, porque pues si la oposición son las personas que dicen esas cosas racistas y clasistas, pues si nos ponen en ese saco nos van a acabar descalificando. No digamos hay un problema de calidad de la ciudadanía en todos los segmentos de la población. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso cuando yo te hablaba de este problema educativo, que cuando hablo de problema educativo no estoy hablando únicamente de que las personas sepamos leer, comprender lo que se lee, sumas y restas. No, estoy hablando de una capacidad de discernimiento, de una capacidad de tener una opinión fundamentada, una capacidad de distinguir lo importante del ruido. Esa capacidad, yo creo que en todo el país, y cuando digo en todo el país me refiero a todo tipo, todos los estados, todas las regiones, todas las escuelas, toda la clase empresarial, todos los que están en otros sectores de la población, los deciles altos, medios, bajos. O sea, sí es un problema generalizado, porque algo que se nos olvida es que nos vamos moviendo en grupo. Entonces, si un grupo baja todo el país. ¿Un grupo social? Hablamos mucho. Sí, cuando hablamos de las discusiones, o sea, cuando hablamos del nivel de la discusión, normalmente no vemos esta disparidad de una discusión muy superficial y una discusión muy sofisticada. Creo que eso ya no pasa. Ya vemos discusiones que se vuelven superficiales, incluso en los sectores donde uno esperaría tener discusiones un poco más sofisticadas. Y eso es lo que a mí me parece preocupante. Yo no estoy en contra de las explicaciones sencillas o de las explicaciones simples. Estoy en contra de las explicaciones simplistas, de decir que esto se explica o que la complejidad del país se explica con el tipo de cambio
O mira, es que ve cómo estuvo súper bien la inversión extranjera directa, ¿no? Hace poco un banquero me decía, mira los récords de inversión extranjera directa. Y oye, aquí están los datos de Banco de México. No hay ningún récord. No es cierto. Es que mi economista en jefe me lo dijo. Es que no sé qué te haya dicho tu economista en jefe, pero no importa, porque estos son los datos de Banco de México que tu economista en jefe usa. Entonces, yo no sé qué te haya dicho, pero mírala, aquí está. No, es que le voy a decir que te la mande. Es que no importa. O sea, no, ni le digas. O sea, qué necesidad. Aquí está la información. Esa falta de capacidad de discernir y de quedarte con lo que alguien más te dijo, lo que se dice en la mañanera, lo que oíste por aquí, lo que oíste por allá, y que no te sientes y pienses y reflexiones o que algo te motive a, pues no sé, o sea, ya no escuchamos, preguntamos no para oír, Nicolás, no queremos oír la respuesta, preguntamos para validar nuestra opinión, nada más. Y eso me parece muy grave y muy detrimental en un país que tiene verdaderos problemas, o sea, sí los tiene enormes oportunidades, por supuesto que también las tiene, pero si no encontramos ese crisol y si no encontramos ver dónde están esas diferentes aristas, va a ser muy difícil tener una conversación un poquito más profunda sobre lo que necesita el país. Yo creo que tú solo has dicho una mentira hoy, Valeria Moy, y es que has dado el viejazo. Yo estoy en profundo desacuerdo con ello. Hombre, gracias. Y te voy a demostrar que es falso. Estoy seguro de que tus hijos todavía no votan. No, todavía no votan. ¿Ves? Tenía yo razón. Y entonces te voy a interpelar a propósito de ello. Porque además yo no soy papá. ¿Cómo estás preparando a tus hijos, que no deben de estar tan lejos de estar en edad de acceder a la ciudadanía, para ese momento? O sea, ¿cómo se sienta uno con los hijos a decirle, a ver, mijito, en 1 o 2 o 3 años ya vas a votar? Fíjate en qué, pon atención a qué. ¿Cómo se educa para la ciudadanía? Yo creo que ahí quizás mis hijos estén en un lugar distinto, porque los pobres tienen que lidiar con su madre y con su padre, ¿no? Que todo el día pues hablamos de estas cosas. Entonces, las conversaciones, cuando yo las tengo con mis hijos, sí hablan mucho de política, por ejemplo, hablan muchísimo de política. Mis hijos saben mucho más de política de lo que yo quisiera, de lo que podría aspirar, siquiera entender de ciertas conformaciones políticas, no solo en México. Pero la preparación para la ciudadanía, eso me parece un tema bien complicado. Toma en cuenta que bien le diste a la edad de mis criaturas, son adolescentes. Y los adolescentes, Nicolás, pues ellos saben todo, ¿no? No hay nada que uno les pueda enseñar ni nada que pueda uno contribuir, porque los adolescentes saben todo. Y ese es un momento bien complicado. Algo que me preocupa mucho de lo que yo veo, no únicamente en mis hijos adolescentes, sino en los círculos que los rodean, es esta falta de formación de comunidad. Eso no existe. La formación de comunidad no existe y esa conversación no existe. Entonces prefieren, y un poco alimentado por lo breve de la atención, el espacio de la atención es cada día más corto. Antes decíamos, es que ya la gente no puede leer algo, ya no, ojalá pudieran leer, Nicolás, ya no, o sea, yo lo veo con los chavos, no pueden ver una película de un jalón, tienen que estarla viendo en etapas porque la atención ya es mucho más corta y mucho más segmentada. El reto es gigantesco y ahí yo no entiendo cómo lo hacen sus propios profesores para tratar de mantener la atención con ellos, ¿no? Yo creo que uno hace lo que puede desde la arena en la que le toca, desde el lugar en donde está. Sí trato, cuando me hacen algún comentario en referencia a lo que dijo el presidente, lo que dijo la candidata, lo que dijo el otro candidato, ¿ya viste lo que pasó en Guerrero? ¿Ya viste lo que pasó? No. Digo, bueno, a ver, vamos, platiquémoslo, ¿no? Y la respuesta inmediata es, obviamente, mi mamá no sabe nada porque pues ellos porque es mi saben mamá. todo, eso es porque es mi mamá, ¿no? Eso es normal, los adolescentes todos lo saben, pero es, a ver, lo primero que les digo es, ¿quieres tener la conversación o nada más quieres hacer un punto? Porque si nada más quieres tener un punto, ok, te digo ok, te pongo manita así para arriba, like y vámonos, ¿no? Pero si quieres tener una conversación, tengamos la conversación. Nada más que estás dispuesto a escuchar, porque si no, y yo hago el mismo compromiso, yo oigo tu punto, ¿no? Y ahí vemos, y nos podemos echar todo el camino a la escuela, ¿eh? Con discusiones así de, no sé por qué dices esto, yo no. Pero me parece importante que tengamos esa discusión. Discusiones de política, discusiones de economía, discusiones
de datos, de cifras que van saliendo, de información que va saliendo. Creo que esa discusión mucha gente ni siquiera no está en el radar, ¿no? Y estamos más bien pensando pues en otro tipo de cosas, en vacaciones o quizás el fin de semana o en la fiesta del viernes, que no digo que no sea importante, es muy importante. Pero bueno, tú me preguntaste qué hacía yo con mis criaturas, ¿no? ¿Qué se debe de hacer? Y pues eso es lo que yo intento, ¿no? Pues a No ver, me ¿qué te voy a sale decir? necesariamente, ¿eh? No me sale, pero lo intento. Es que la vacación, la fiesta, el chisme de los tíos que se están divorciando, las elecciones, el mundial y lo que está sucediendo Pero en todo la es colonia parte, ¿no? son parte de la vida. O sea, Son parte de la vida. Son parte de la vida. Entonces, cuando yo escucho discusiones, por ejemplo, no me llega el chat de los vecinos y mis hijos dicen, ¿y ahora qué quieren los vecinos? Bueno, pues está pasando esto en la cuadra, ¿no? Ay, pues es que a todos se oponen, por ejemplo, los vecinos, ¿no? Se oponen a la glorieta. Bueno, ellos me dicen, ¿por qué se oponen? Bueno, pues porque va a haber una obra. Bueno, pero es que... Y entonces empezamos la discusión y de alguna manera trato de tener alguna conversación y de oír, sobre todo oír, y eso quizás es lo que cuesta más trabajo con adolescentes, escuchar lo que están pensando y escuchar por dónde van y las cosas que les hacen sentir algo, las cosas que les detonan algo, porque sí hay una tendencia quizás a decir, ay, ya, ¿no? Ya, no me voy a pelear, ya, lo que sea, ¿no? Está bien, ahora tú opina lo que tú quieras, porque se vuelve cansado, pero sí hay que escuchar, porque ahí te das cuenta, Nicolás, de por dónde van los jóvenes, ¿no? ¿Qué están pensando? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Por qué les parecen atractivas algunas de las ideas? Por ejemplo, tú lo mencionabas, de Bukele. ¿Por qué les parecen atractivas las ideas de Bukele? Y entonces, pues claro, la discusión sobre los procesos, que jamás me atrevería a decir la palabra procesos frente a mis adolescentes, pero la discusión de derechos, libertades, ¿no? De tratar de ponerlo en algo más cercano a ellos, se vuelve interesante y se vuelve intensa. Yo creo que todos los chavos tienen ese potencial. Lo que pasa es que a veces no queremos verlo porque, pues sí, es más fácil hablar del fin de semana, desde luego. Valeria Moy, tienes que guardar muy bien la liga de este podcast porque te va a servir de herramienta de defensa contra un psicoanalista acusatorio o contra una nuera o un yerno airado en unos 20 años. Hazme caso de verdad. Por eso no voy a terapia. Exacto, por eso no vas. Esa es la razón, Nicolás. Pero tus hijos irán y necesitarás este podcast como prueba de que te esforzaste por ser una buena madre. Valeria Moy, muchísimas gracias. A ver, te podemos escuchar en tu podcast en donde no hablas de procesos, sino de peras y manzanas. ¿Qué días y en dónde te podemos leer y escuchar? Bueno, aparte de mi podcast, sí, Peras y Manzanas, estoy en el Universal todos los martes, estoy casi todos los días en el radio a la 1:00 p.m. con Carlos Loret de Mola en Así las Cosas. Estoy desde luego en el IMCO, dirijo el IMCO y estoy de metiche en todos lados, así que donde me inviten. Ahí está. ¿Y en redes sociales cómo te podemos seguir? En redes sociales, @Valeria Moy. ¿En todas? En esa cosa llamada X, antes llamada Twitter, y cada día tiendo a escaparme más de las redes. Entonces, por el momento estoy en ese bicho llamado X y nada más. A mí ahí seguro no me pueden seguir, pero me pueden seguir en Instagram y en Threads. No, tengo Instagram también. @Valeria Moy MX. Ahí nada más le agregué el MX. @Valeria Moy MX en Instagram. Yo estoy en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Y yo lo mejor que me llevo de este podcast es que ya entendí cómo relacionarme con mi madre. Yo me peleo tanto con mi madre porque uso la palabra procesos. Valeria Moy, gracias por la lección. No la uses nunca. No le vuelvo a decir procesos a mi mamá. Nunca. Lo juro. Nunca.